caso. Se crea una iniciativa de ley que se aprueba y pasa a la Cámara de Origen, donde se discute y se aprueba, pasa a la Cámara Revisora, donde se discute y se aprueba, pasa al Poder Ejecutivo, donde se discute, se aprueba y se publica. Segundo caso. Se crea una iniciativa de ley que se aprueba, pasa a la Cámara de Origen donde se discute y se aprueba, pasa a la Cámara Revisora donde se discute y se rechaza y vuelve a la Cámara de Origen donde se vuelve a insistir en el proyecto y pasa a la Cámara Revisora que vuelve a rechazar el proyecto, pasa a la Cámara de Origen y se archiva. Tercer caso. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a la Cámara de Origen, donde se discute y se aprueba, pasa a la Cámara Revisora, donde se rechaza, pasa a la Cámara de Origen, donde se vuelve a insistir en el proyecto, pasa a la Cámara Revisora, donde se discute y se aprueba, pasa a la Cámara Ejecutiva, se discute, se aprueba y se publica. Cuarto caso. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen donde se discute, se aprueba, pasa a Cámara Revisora donde se rechaza en parte, pasa a Cámara de Origen donde se vuelve a insistir en el proyecto, pasa a Cámara Revisora donde se discute y se aprueba, pasa a Poder Ejecutivo donde se discute, se aprueba y se publica. Quinto caso. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen, donde se discute y se aprueba, pasa a Cámara Revisora, que se rechaza en todo o en parte, y pasa a Cámara de Origen, quienes vuelven a insistir en el proyecto, pasa a Cámara Revisora, donde se rechaza nuevamente el proyecto, pasa a Cámara de Origen y se archiva. Sexto caso. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen, donde se discute y se aprueba, pasa a Cámara Revisora, donde se rechaza en todo o en parte, y pasa a Cámara de Origen, donde se vuelve a insistir en el proyecto, y pasa a Cámara Revisora, donde se discute y se aprueba, pasa a Poder Ejecutivo, se aprueba y se publica. Séptimo caso. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen y se archiva. Octavo caso. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen donde se discute y se aprueba, pasa a Cámara Revisora donde se discute y se aprueba, pasa a Poder Ejecutivo que rechaza en parte o en todo, vuelve a Cámara de Origen donde se insiste en el proyecto y se aprueba en su mayoría por más de 2/3 partes en votos, pasa a Cámara Revisora y se queda en derecho veto. Caso A. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen donde se discute y se aprueba, pasa a Cámara Revisora donde se discute y se aprueba, pasa a Poder Ejecutivo donde se discute y se aprueba y se publica. Caso B. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen donde se discute y se aprueba, pasa a Cámara Revisora donde se rechaza, vuelve a Cámara de Origen, esta insiste en el proyecto, pasa a Cámara Revisora donde se discute y se aprueba, pasa a Poder Ejecutivo donde se discute, se aprueba y se publica. Caso C.
se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen donde se discute y se aprueba, pasa a Cámara Revisora donde se discute y se aprueba, pasa a Poder Ejecutivo, quien rechaza en parte o en todo, vuelve a Cámara de Origen donde se insiste en el proyecto, pasa a Cámara Revisora, que vuelve a insistir en el proyecto, pasa a Poder Ejecutivo, donde se discute, se aprueba y se publica. Caso D. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen, donde se discute y se aprueba, pasa a Cámara Revisora, donde se rechaza, vuelve a Cámara de Origen, donde se insiste nuevamente en el proyecto, pasa a Cámara Revisora, donde se discute y aprueba, pasa a Poder Ejecutivo, se publica y se archiva. Caso E. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen, donde se discute y se aprueba, pasa a Cámara Revisora, donde se rechaza en parte o en todo, vuelve a Cámara de Origen, donde se insiste en el proyecto, pasa a Cámara Revisora, que vuelve a rechazar, pasa a Cámara de Origen y se archiva. Caso F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Caso G. Se crea iniciativa de ley, se aprueba, pasa a Cámara de Origen, se rechaza y se archiva. Caso H. La formación de las leyes o decretos pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero con la Cámara de Diputados. Caso I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente con la Cámara en que se presenten, a menos que se transcurra un mes desde que se presente a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse o discutirse en la otra Cámara.